de Historia GT. Les agradecemos nuevamente que nos acompañen en este jueves de Historia GT y les queremos celebrar el día de hoy. Hoy históricamente se celebra a San Beda el Venerable, patrono de los historiadores. Entonces, pues celebramos hoy al gremio. Así que felicitaciones a todas y todos por este trabajo pues que se hace. El día de hoy queremos presentar al licenciado Douglas Aníbal Ruiz Álvarez. Y pues les quiero contar un poquito de su vasto currículum y una breve reseña de sus múltiples publicaciones. Pues es profesor de historia, en Historia y Ciencias Sociales por la Universidad de San Carlos y licenciado en Historia también por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Ha trabajado como docente en varios colegios e instituciones educativas. La experiencia laboral es como investigador y digitalizador para el proyecto Archivos Históricos de Guatemala de la Universidad Francisco Marroquín. Ha trabajado como docente en varios lugares y ha trabajado en proyectos de investigación, como por ejemplo en el trabajo que hizo para Cervecería Centroamericana. Ha trabajado como investigador en el Archivo Histórico de la Policía Nacional y ha trabajado cuestiones relacionadas a Cementos Progreso. Ha presentado en múltiples congresos, ha tenido múltiples ponencias y en participación en múltiples lugares. Y el día de hoy nos presentará el trabajo más reciente que ha hecho y además el más extenso, que se llama Historia Social, Económica y Eclesiástica de los Curatos de Huehuetenango. Así que bienvenido, Douglas, gracias por aceptar la invitación de este colectivo y esperamos aprender mucho de esta historia que es de la que poco se habla. Así que bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Agradezco sobremanera al colectivo Historia GT por esta invitación para presentar mi trabajo, que en este caso es el de la tesis de licenciatura, con el que recientemente obtuve mi título en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas motivaciones al respecto para ese trabajo, pues demasiadas, comenzando obviamente por decirlo así, aquel llamado mismo que la tierra hace para uno. Obviamente yo como huehueteco adoptivo, que siempre me he considerado, pues siempre consideré esta parte de elaborar una investigación como un tributo a la tierra de mis antepasados, en este caso de mi lado paterno. Entonces hay muchas cosas que claro, la tesis no lo tienen, no porque no correspondieran al tema como tal, sino porque hay muchas ventanas y otros sitios de interés, por supuesto, que serán expuestos en futuras y posteriores investigaciones de ese servidor. Entonces, la idea de esta tesis pues surge por ese interés, por dar a conocer un poco más, porque es cierto, eh, no vamos a decir que la historia colonial está completamente acabada o finalizada, sino que hay una serie de obras muy importantes que dan cuenta de esto. Y creo que la primera en la que pensamos es en La Patria del Criollo, obra de Severo Martínez Peláez. Pero obviamente Severo es como mejor dicho, es una visión muy del centro del Valle de Guatemala. Y claro, no podemos decir que la relación, digamos en este caso, de una clase alta, una clase media, una clase baja, va a ser igual en todas las provincias del antiguo Reino de Guatemala, sino que va a tener sus grandes diferencias. Y el objetivo de esta tesis es eso, dar a conocer un Huehuetenango colonial desconocido. Claro, tenemos ya los aportes de alguien que considero un gran amigo, un gran maestro y sobre todo que para mí es el punto de partida de todo esto, el, el historiador escocés George Lovell, que con él pues desde hace varios años pues se ha tenido comunicación derivada de todo este estudio y también fue una persona que alentó demasiado en la elaboración de esta tesis.
pero lo más importante es, digamos que en este presente, pues su servidor pues ha hecho un completo trabajo de investigación, tanto en archivos y bibliotecas del país, porque no puedo decir que solo de la ciudad de Guatemala, sino también en sitios de documentación, o mejor dicho, centros de documentación existentes en el occidente de Guatemala, principalmente de Huehuetenango y Chantla, por decir algo. Entonces, esta tesis pues es un agradecimiento muy, muy claro a mi familia, a todas esas personas, instituciones que apoyaron en su momento y que pues dan como resultado ese trabajo que es, como diría, no está acabado completamente por el hecho de que puede aumentar mucho más, porque hay cosas que hace falta indagar, observar, ver y descubrir, pero que con el tiempo, y esperemos que la vida sea benévola en ese sentido, pues seguir trabajando en pro de la historia de Huehuetenango, que lo considero como un sitio tan amado y tan querido. Pero bueno, si quieren vamos ya a la presentación. Ese es el nombre completo y correcto de la tesis. Es Historia Social, Económica y Eclesiástica de los Curatos de Huehuetenango y se complementa con la administración religiosa de la Merced en los Cuchumatanes de los años 1632 a 1797. Si nos damos cuenta, poco más de 150 años de historia en ese sentido, si lo pueden, si se dan cuenta. Entonces surgen varias motivaciones, pero ¿por qué iniciar con 1632? Vamos a ver acá. Aquí está. Perdón, acá. Sí, aquí está. Entonces aquí tenemos ya vi. Entonces para avanzar un poquito, solo que aquí tengo un pequeño inconveniente para pasar. Entonces, la situación aquí con colocar 1632 a 1797 es tomando en cuenta una serie de documentos encontrados en el Archivo Histórico Arqueocesano de Guatemala, Francisco de Paula García Peláez, así como del Archivo General de Centroamérica, ambos ubicados en el centro de la ciudad. Entonces, esta situación pues da cuenta de todo el abordaje documental y por supuesto para dar un poquito a conocer el contexto de la situación que ocurría. Y tal como lo dice el título de la tesis, historia social, porque obviamente abordamos toda esa cuestión que tiene que ver con la disminución en el número de habitantes ocurrida durante estos primeros años del siglo XVII, así como el aumento paulatino que se va dando de esta misma cantidad de habitantes ya con la recuperación demográfica de finales del siglo XVII. Quizás esta parte, bueno, adentrándome un poquito antes de esto, a veces creemos que la época colonial o la época de dominación hispánica es como una cuestión muy como de vida en policía o en algunos momentos algo demasiado violento, ¿va? Y que en términos de eso se cree que la disminución del número de personas, perdón, es a causa de la violencia o guerras que hubo. Sí, en efecto, sí hubo, obviamente hay pruebas documentales de eso, pero en el caso de los Cuchumatanes y como pasa en el resto de los territorios del antiguo Reino de Guatemala, pues esto es provocado principalmente por las epidemias, que como sabemos ya estamos a las puertas del quinto centenario del inicio de la conquista del actual territorio de Guatemala y de Centroamérica. Entonces no podemos asumir solamente la violencia como un medio para que la cantidad de personas, o sea, disminuyera drásticamente, sino que hablamos principalmente de una serie de epidemias y de enfermedades que afectaron toda esta región. Entonces vamos perdón, yo creo que aquí, sí, aquí está, yo creo que aquí se puede ver mejor. Uy, lo siento. Entonces esta es lo que pasa, yo creo que aquí, uy, perdón, yo creo que aquí, no sé dónde me viene a meter. Lo siento.
Mejor voy a dejar de compartir. Creo que ahí tengo un pequeño inconveniente acá. Vamos a volver. Perdón. Entonces creo que sería mejor aquí. Aquí está. Perdón. Así ya puedo yo ver. Ahí está. Perdón. Entonces ya aquí. Ya estamos aquí ya más establecidos. Perdón. Entonces, la tesis de ese servidor se dividió en 5 capítulos. El primero, pues, aborda aspectos generales sobre los curatos de Huehuetenango. El segundo trata sobre la administración eclesiástica de la diócesis de Huehuetenango. El tercero, la administración política de Huehuetenango. El número 4, territorio y población en los Cuchumatanes. Y el número 5, aspectos demográficos y económicos. Yo podría decir que los capítulos 4 y 5 fueron los que llevaron un trabajo más acabado, más que todo por las cifras, cantidades y la sumatoria que se hace tanto de población y en este caso de la situación económica, que es principalmente el tema de estos capítulos. Perdón. Entonces vamos a empezar con el primero, aprovechando el tiempo que se nos da por acá. Aspectos generales sobre los curatos de Huehuetenango. Perdón. Aquí en este caso, este capítulo pues abordó los factores legales y eclesiásticos que permitieron la llegada de los mercedarios a los Cuchumatanes. Por eso fue que al inicio les comentaba la cuestión de los mercedarios. ¿Por qué? Porque una de las conclusiones dentro de mi tesis fue la cuestión que uno de los proyectos de administración eclesiástica y religiosa en todo el Reino de Guatemala y que tuvo más éxito fue el de los mercedarios. ¿Por qué? Quizás aquí me voy a meter un poquito a otra situación. Bueno, en la tesis yo lo mencioné muy por encima, pero en un encuentro, en uno de los tantos congresos de historia que hubo hace 2 años para conmemorar el bicentenario de la independencia de Centroamérica, yo justamente mencionaba el papel de los mercedarios en este aspecto. ¿Por qué? Porque el proyecto religioso y eclesiástico de los mercedarios fue tan ambicioso y tan efectivo que fue de las pocas órdenes religiosas que permaneció en Guatemala incluso hasta después de la independencia, obviamente con su misión en los Cuchumatanes. Claro, el resto de órdenes no es que se hayan ido, no. El caso está que como se da la secularización, y eso vamos a hablar un poquito más adelante, se da la secularización de doctrinas, esto va a provocar que las parroquias, conventos, curatos, doctrinas por ejemplo, de los dominicos, franciscanos ubicadas en el interior del país, ya no hubieran estado, o mejor dicho, dejaran de estar administradas por estas órdenes, sino que fueron secularizadas. Eso quiere decir que fueron curas del clero secular, o sea, en este caso seglares, que llegaron a sustituirlos, ¿verdad? Y que de a poco fueron ocupando el lugar de estos, porque a decir de este decreto que mandaba la secularización de doctrinas a mediados del siglo XVIII, era como decir, ya la obra evangelizadora de los religiosos regulares ya había llegado a su fin, pero en los Cuchumatanes fue diferente, pero voy a hacer un poquito más de énfasis más adelante. Entonces, con este capítulo se trata de entender el origen de la administración eclesiástica de la región y la conquista espiritual de su población a partir del siglo XVI. O sea, estamos hablando a partir de 1540, 1550 aproximadamente. ¿Y por qué no es de 1524, 1525? Aquí se responde a esta pregunta, porque los primeros en llegar a estos territorios, que actualmente es Huehuetenango, y esta parte del río Chixoy, muy cercano a lo que era Esquiché, pues fue ocupado primero por los dominicos. Pero los dominicos esperaban una región donde era mayor riqueza. Quizás acá viene la cuestión de que en el antiguo reino de Guatemala no hubo tanta presencia de oro y plata. Claro, hubo sitios como más limitados,
como es el caso de Honduras. Honduras fue sede prácticamente de algunos yacimientos de plata, pero no comparables con sitios como el caso de Potosí en América del Sur o, o Zacatecas en México. Y obviamente el caso conocido de Chiantla, Huehuetenango, que los yacimientos de plata pues fueron quizás, se podrá decir vulgarmente de esta manera, que solo alcanzaron para hacer a la Virgen de Plata allá en Chantla y que ahí con eso se terminó. Entonces, la plata de esta región fue muy poca. Entonces, entonces los conquistadores, junto con los religiosos, lo que buscaban era tener productos motores que, como su nombre lo dice, vinieran a impulsar la economía en aquel tiempo. Entonces, como no había minerales y no había algo como que moviera la economía, pues se le dio más énfasis a la producción agrícola, ¿verdad? Principalmente frutas, verduras o productos motores que hemos escuchado en algún momento como la caña de azúcar, el cacao, la grana, la cochinilla, durante la época colonial y que obviamente ya después de la independencia entra el café, pero aquí sí ya nos vamos completamente. Entonces ya retomando acá, perdón, los dominicos ocupan por primera vez este espacio, pero al ver que la producción es muy limitada de productos motores, entonces ellos deciden irse mejor al lado de Quiché. Y aparte, también hay uno de los documentos que menciona que cuando habitaron Aguacatán y Jacaltenango, para ellos el clima era demasiado húmedo y era propicio para contraer enfermedades. Entonces, como habíamos dicho al inicio, cuando vienen los conquistadores, casi que de forma inmediata es que se van a tener los primeros efectos de enfermedades. Entonces, esto también fue como una respuesta de ellos para tratar de preservar su salud, su vida. Entonces se movieron a un lugar que tuviera mejores condiciones para poder ellos ejercer su obra evangelizadora. Entonces, ¿qué pasó con los cuchomatanes? ¿Qué pasó con el territorio que actualmente es Huehuetenango? Pues resulta que perdón, que, que los mercedarios pues al ver que este territorio está vacío, que no hay población aún congregada, ni habían reducciones, entonces ellos van a ser mandados por el obispo Francisco Marroquín para que ejerzan esta misión de reducir a todos los pueblos que están regados en las montañas, a orillas de barrancos, en sitios de difícil acceso, para ser reducidos en valles. Por esa razón es que muchos de los pueblos de Huehuetenango en la actualidad están ubicados en amplios valles. ¿Ya? Ahí vamos a ver más adelante una de estas pinturas que muestra cómo era la realidad en ese entonces. Entonces, derivada de esa cuestión es que los mercenarios se van a ubicar en este amplio territorio y van a ejercer a partir de ahí su misión evangelizadora y apostólica en favor de la población para convertirla al cristianismo, enseñarles a leer y escribir y otra cosa muy importante y que es fundamental para entender la importancia de los mercedarios es que ellos van a crear gramáticas de los idiomas nativos y van a dictar la doctrina, van a enseñar la doctrina cristiana en los idiomas de las personas de aquel entonces. Por decirlo, el mam, el poptí, el canjobal, que son algunos de los idiomas conocidos en la actualidad. Entonces, ser fraile merceder en aquel tiempo no era solo, bueno, me voy a ordenar, me van a poner mi hábito y voy a ejercer mi obra apostólica. Habían presentaturas, se le llamaba, porque no solo era de poner, de ir a la montaña, de evangelizar, sino que había que aprender el idioma. Si iban a la región central de Huehuetenango, pues tenían que saber mam. Si tenían que ir al norte, los cuchumatanes, tenían que saber canjoal. Entonces, ese tipo de cuestiones van a ser bien importantes porque la presentatura va a ser la formación, ¿ya? Y obviamente, si iba a haber un sustituto ya al momento de muerte del fraile, o en este caso del cura doctrinero, porque ese era el título principal, tenía que tener esa formación suficiente. Entonces los mercedarios no solo llegaron por casualidad, sino también tuvieron un proceso de formación
bastante complejo para habitar esta región en el antiguo Reino de Guatemala. Sigamos acá. Entonces, ya cuando se da todo esto, y en palabras de Woodrow Bora, hay una cuestión muy importante. A veces se piensa que cuando los conquistadores vienen a estas tierras, la idea es borrar todo rastro de las creencias prehispánicas. Y la verdad no es de esa manera. Ahí voy a dar un poquito de énfasis en eso más adelante. Pero resulta que cuando se da este encuentro, este choque, obviamente se desarrolla una nueva sociedad. ¿Producto de qué? No es un borrón y cuenta nueva, sino que es traer los aspectos hispánicos y juntarlos con los prehispánicos. Y obviamente ahí es donde entra este desarrollo de una sociedad nueva, porque entra también la cuestión del sincretismo, que obviamente esto es algo permanente dentro de la sociedad guatemalteca, principalmente en los pueblos del occidente de Guatemala que persisten con estas prácticas. Incluso Miles Gorman y Murdo MacLeod, dentro de sus estudios e investigaciones históricas, refieren mucho eso, de que no fue tanta la aplicación de las reducciones o congregaciones en estas regiones, porque la gente aún tenía como aquel apego a su sitio original. O sea, sí se llegaron a hacer las congregaciones, pero la gente siguió regresando a sus lugares de origen, digamos, como pasa con algunos pueblos en la actualidad de Soloma y Santa Eulalia, por decirlo así, que a cada cierto tiempo ellos regresan a lugares o sitios arqueológicos que los consideran así como sus hogares originales. Claro, obviamente en la actualidad pues ya la gente habita los sitios urbanos y las cabeceras de estos municipios, pero también hay como estas conmemoraciones y recuerdos. Incluso algunos pues ya no regresan a estos lugares de origen, pero un ejemplo de esto pues es en Santa Eulalia, que antes de la construcción del templo actual, pues tenía como una especie como de, por decirlo así, de quemador, donde llegaba la gente, digamos, a hacer distintas expresiones, en este caso, pues de vestigios prehispánicos en este caso. Y el punto segundo acá también es cómo ante la ausencia de un producto motor como el oro, plata y algún mineral precioso, por decirlo así, se va a dar el desarrollo agrícola, principalmente frutas que todavía pues tienen una importancia fundamental allá, por decirlo así, naranjas, manzanas, duraznos, obviamente el maíz, el frijol, bueno, también el chile, Huicoy, entre otros, que van a ser fundamentales y que obviamente van a conjugarse también con la llegada de la ganadería, principalmente vacas, caballos y por qué no decirlo, perdón, las ovejas, que en este caso van a ser parte importante y que hasta la fecha son una estampa tradicional de los cuchumatanes, principalmente por la cuestión de la lana en los días de frío, principalmente para el invierno. Entonces, por ejemplo, acá hay algo bien importante, que cuando se da la conquista, que inicia en 1524, encabezada por Gonzalo de Alvarado, que como saben es hermano de Pedro Alvarado, va a ser una lucha bastante férrea. Creo que hablar de Saculeo, el famoso sitio MAM, ubicado muy cerca del centro de la ciudad de Huehuetenango, pues va a ser fundamental como sitio de defensa. Y a eso era lo que les quería decir hace rato. Huehuetenango, pues el sitio donde se ubica la ciudad actualmente, pues no era el lugar original, sino en este caso podríamos decirlo que era esta parte más como la salida para Guatemala, Saculeu, lo que ahora llamamos Cambote y toda esta parte. ¿Por qué mencionamos esto? Porque resulta que Saculeu era un sitio pues de defensa, principalmente rodeado del río Saculeu, que es, por decirlo así, el nombre que recibe el río Selegua, que nace en los Cuchumatanes y que al pasar por ese lugar recibe ese nombre. Entonces, cuando se da la conquista,
pues perdón, el caudillo, Caibil Balam, pues con sus guerreros defendieron arduamente la ciudad, pero las fuerzas de Gonzalo Alvarado y compañía, pues van a sitiar la ciudad de tal modo que hicieron que escaseara la comida, los víveres. Entonces, la rendición de Saculeo no fue por las armas, sino fue tomando esta estrategia de desgastar al enemigo. Entonces, a partir de eso ya empezó la pacificación de la región. Aquí entramos a esta parte que les comentaba, que ya habiendo sido congregados y reducidos en una primera etapa por algunos miembros de la Orden de Santo Domingo, pues ellos al ver que no hay un beneficio económico como tal, pues se van, llegan los mercenarios, y aquí es donde ya se van a ir formando y poblando los curatos con sus pueblos anexos. En el caso de Concepción Huehuetenango, con sus pueblos adyacentes, el curato de Nuestra Señora de la Presentación, en este caso Chiantla, con sus pueblos anexos, Jacaltenango igualmente, y así hasta llegar a los curatos que vamos a hablar en un momento. Y después de eso también el desarrollo económico y la congra sustentación. Este término de congra sustentación es uno de los más importantes acá por dos razones. Perdón, porque la congra va a ser un pago, o mejor dicho, va a ser todo esto que va a servir para el sostenimiento, obviamente, de los religiosos mercedarios, que va a significar en dinero, en tributos, en comida, en bebidas. Cuando digo bebidas me refiero al chocolate principalmente, y también a la ropa. Y en algunos casos hasta se hace mención de ropa de lana, porque hay uno de estos frailes que dice que cuando vas a Todos Santos Cuchumatán, allá por 1600, él se refiere al camino de Todos Santos como uno de los peores de todas las Indias occidentales. Y para quienes hemos ido a Todos Santos Cuchumatán no me dejarán mentir, pero es un camino que cuando uno llega allá al cruce, luego luego de la cumbre, es un descenso, y como dirían por allá, paredón y barranco, y el descenso de la ventosa es muy difícil. Claro, eso ahora ya está pavimentado en buenas condiciones y es un paisaje muy bonito, pero no me quiero imaginar cómo pudo haber sido que un fraile yendo a lomo de mula llegara a este pueblo de Todos Santos y sufrir eso que él lo menciona en una de tantas cartas de relación a Fray Andrés de las Navas y Quevedo a finales del siglo XVIII. Entonces la congra, como les decía, se va a traducir en eso, a comida, bebida, la ropa y, como les decía, hasta un burrito, ¿verdad? Para tenerle ahí como su transporte, ¿va? En aquel tiempo. Y por supuesto, esta congura pues también se iba a juntar con los tributos que se pagaban en los tercios de San Juan y Navidad, que justamente el día de San Juan Bautista, el 24 de junio y el 24 de diciembre, pues se pagaban estos tercios. ¿Y quiénes estaban obligados a pagar tributos? Pues los mayores de 18 años. En este caso, fueran solteros o ya tuvieran familia. Los que estaban exentos eran los mayores de 60 años, porque ellos obviamente ya, pues ya no era tanta la exigencia para este pago. Y obviamente lo que les mencionaba, este último aspecto acá, cómo es que la iglesia va a tener esta presencia por parte de los frailes de la Merced en los Cuchumatanes. Y todavía en la actualidad hay muchos pueblos que aún tienen resabios de presencia mercedaria, principalmente con esculturas, con escudos y otros símbolos que van a ser importantes para explicar la presencia mercedaria, tal como les decía, que todavía en los años posteriores a la independencia, pues ellos se mantuvieron allá. Sigamos. Muy bien, entonces vamos con la siguiente. Administración eclesiástica de los curatos de Huehuetenango. Más o menos, como les había dicho, allá por 1540, 1550 es que ya empieza, digamos, a hacerse sentir ya la importancia de las primeras reducciones y congregaciones hechas por los frailes mercedarios. Por esa razón, y ahí sí, diciéndolo un poco de esta manera,
para tener un poco el control, pero más allá de tener el control, también el control económico. Obviamente, tomar en cuenta el número de tributarios de cada pueblo, en ese caso, cada curato y cada pueblo anexo. Obviamente, incluso hasta tomando en cuenta la distancia que había entre uno y cada pueblo. En este caso, leguas, no hablamos de kilómetros ni metros, sino hablamos de leguas. Y obviamente también habían lugares que hasta por seguridad, digamos, en este caso, cuando se practicaban bautizos, no se hacía viajar a los padres con sus criaturas, sino que en algunos pueblos, por esta misma precaución, tenían pilas bautismales para evitar el viaje y sufrir alguna eventualidad acá. Entonces, aquí es donde prácticamente la administración eclesiástica va a ir por cuenta del clero regular, que en ese caso son las órdenes religiosas, como había dicho, dominicos, franciscanos, mercedarios. Y en el caso de los mercedarios, pues tenían conventos. O sea, cada curato tenía un convento. Tenía obviamente tenía a un superior. Y claro, arriba de eso había un provincial valga la redundancia, de la provincia. Y en este caso era la provincia de Nuestra Señora de la Presentación de Guatemala, así se le llamaba a la provincia eclesiástica de los mercedarios. Por eso no es extraño escuchar que muchos pueblos se llamen Purificación o Nuestra Señora perdón, o Nuestra Señora de Candelaria o de la Presentación, perdón. En este caso, Nuestra Señora de la Presentación, en este caso Chiantla, Jacaltenango reciben ese nombre, aunque claro, le llamamos por su nombre, por su toponimia en este caso, ¿va? Entonces, de ahí es que venga que la patrona ya con el tiempo pues se va a llamar de esta manera, y por eso está la cuestión con la Virgen de Plata, con la Virgen de Chiantla, que existe aquel debate que si es Virgen de Candelaria o Virgen del Rosario, pues es algo que hemos estado viendo ahí que todavía no hemos concluido, pero esperamos en el futuro presentar algo sobre eso. Entonces, derivado de todo esto, pues ya para administrar de una mejor manera, como les había dicho hace un momento, se divide el territorio de Huehuetenango en curatos. O sea, la cabecera de curato va a tener a sus doctrinas o pueblos anexos. Y obviamente este curato, que se puede entender algo similar a la parroquia, solo que el curato se hace más relación cuando en su mayoría de feligreses eran indígenas, porque la parroquia se hace más como ver para un término mestizo o español, ¿verdad? Pero en Huehue sí hubo parroquias, principalmente la parroquia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción y Nuestra Señora de Chiantla, que contaban con población española y mestiza, y capellanías. Y aquí es donde no he entrado a la cuestión de por qué 1632, porque habían capellanías. Creo que cuando hablamos de capellanías en la actualidad pensamos como en aquellas iglesias chiquitas de esquina, muy, muy pequeñas y que casi son para un culto como más privado, pero aquí la capellanía va a ser otra cosa muy diferente. Y como les había dicho, perdón, aquí ya vamos con esa parte, la jerarquía que va a existir dentro de los conventos, que va a haber un provincial, que va a ser ahí sí el encargado, ¿verdad? Incluso de nombrar a los distintos priores, curas y doctrineros, ¿ya? Porque una cosa muy diferente va a ser el cura y el doctrinero. El cura principalmente se va a encargar en este caso, de las misas y de asistir a enfermos o personas que no pueden ir a las Eucaristías, y ellos son como los que van ahí de pueblo en pueblo. Y todavía en Huehuetenango, en algunos pueblos se acostumbra a que el día lunes vayan visitadores a los pueblos o las aldeas lejanas. Esto lo vi mucho en Chiantla. Los días lunes van más que todo a dejar la Eucaristía a los enfermos de las comunidades. Y por supuesto el doctrinero, que como su nombre lo dice, es el que enseñaba la doctrina a tanto a mujeres como a varones. Y en este caso, pues, se les daba la doctrina a los mayores de 12 años en adelante. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa con la administración política? En este caso, Huehuetenango
hay que decirlo de esta manera. O sea, Huehuetenango no siempre ha sido como lo conocemos, ha tenido una serie como de modificaciones, adaptaciones, en fin. Y primero, pues fue integrado como territorio del corregimiento de alcaldía mayor de Totonicapán y Huehuetenango. Esto se hizo desde 1579. Entonces, aquí, aunque no lo parezca, hubo incluso hasta territorios también de Quiché, del occidente de Quiché, que fueron agrupados a este gran territorio. Y el límite del corregimiento de alcaldía mayor de Totonicapán, pues era el norte de San Marcos. Claro, aunque hay pueblos ubicados al norte, como es el caso de eh, perdón, se me fue está Santiago Tejutla, uy, ahorita lo voy a recordar, pero van a haber tres o cuatro pueblos del norte de San Marcos que van a estar ligados a la religión mercedaria, así como también, ya con el pasar de los años, va a haber una serie como de cambios e incluso la parroquia del Espíritu Santo, que es la que alberga la actual catedral de los Altos en Quetzaltenango, va a estar incluso bajo la administración de los mercedarios, pero eso fue por poco tiempo. Entonces, no van a ser solo pueblos de San Marcos y algunas regiones de Quetzaltenango, sino incluso tres pueblitos que ahora están del lado de Chiapas, que va a ser Mazapa, Amatenango y Motocintla, que obviamente con todo esto del Tratado de Límites de finales del siglo XIX, pues ya quedaron del lado mexicano, pero en aquel tiempo pues eran parte de Huehue y estaban bajo la administración de la Merced. Ya a partir del siglo XVII ya se le va a conocer como Partido Huehuetenango, ya por decirlo así, tenía un gran territorio del lado de lo que ahora es Chiapas, y obviamente ya aquí ya va a tener como, bueno, yo siempre he mencionado esto, siempre me ha gustado decir que Huehuetenango desde la colonia ha sido como muy autónomo, muy valerse por sí mismo. Y por esa razón es que me hace pensar de que mucho de su territorio, digamos, permanece, por decirlo así, virgen, si lo podemos decir de esa manera, perdón, a causa de esa lejanía, porque hablemoslo de esa manera. O sea, lo que está al sur de los Cuchumatanes es lo que se encuentra más poblado. No es tampoco llano, pero no es tan inaccesible como decir vamos a Soloma, Santa Eulalia, que aún en día, pues aunque sean unos 50, 60 kilómetros de distancia, pues son horas de camino. Claro, ha mejorado mucho los caminos y la estructura vial, pero obviamente en tiempos de la colonia era muy difícil llegar ahí. Y tal como lo mencionan los doctrineros y los frailes que habitaron en esa región, eran tierras demasiado frías. E incluso también hasta se habla que esto también fue fundamental para que los virus y producto de las epidemias de hace siglos no impactaran tanto porque el frío tuvo que ver en esto. Entonces, aquí podemos ver hasta ese tipo de diferencias que hay, porque podríamos decir que donde fue más impactante la cuestión de las epidemias durante el siglo XVI fue el sur y el centro de la antigua provincia de Guatemala. Entonces acá también una de las cuestiones muy, muy sobresalientes van a ser las consecuencias de la colonización en su desarrollo interno. Y es justamente lo que les decía hace un rato. Eh, Dentro de esa estructura, pues podríamos decirlo, incluso hasta mencionando aquí el aspecto que, bueno, muchas personas lo dicen, pero particularmente su servidor no tiene ese dato del Archivo General de Centroamérica que afirma que Huehuetenango, o sea, el partido Huehuetenango declaró su independencia unos días antes que lo hiciera la capital, que lo hiciera Guatemala. Entonces hay una cuestión ahí hasta, podemos decir, hasta relevante, por decirlo así, de que ya podían valerse por sí mismos y que no necesitaban de la autoridad de la metrópoli, en este caso de la corona española, para desarrollarse y subsistir. Y aquí llegamos, creo, a la parte más extensa: territorio y población en los Cuchumatanes.
que aquí, tal como se los mencionaba, como sabemos, los Cuchumatanes es el macizo más extenso y amplio de toda Centroamérica. Alcanza alturas de hasta 3.800, 3.900 metros sobre el nivel del mar. Bueno, aquí me atrevería a hacer un poco a entrar en términos geológicos. Se habla mucho de la formación de piedra kárstica, piedra bastante dura, y obviamente, bueno, esto ya no me va a meter tanto ahí porque eso es ya trabajos de colegas arqueólogos, principalmente el del doctor Víctor Castillo, que ha trabajado mucho sobre esto, que eventualmente pues hay trabajos muy interesantes por parte de él. Entonces el territorio de los Cuchumatanes, por decirlo así, o el territorio de Huehuetenango en este caso, pues prácticamente los Cuchumatanes lo parten dos. Esta parte al sur, que podría ser como la parte de entrada al departamento de Huehuetenango, que quienes hemos ido, creo que lo que podemos ver al llegar a Huehue es los azules altos montes, como lo decía Juan Díaz Olaverri. Entonces, atrás de eso, que creo que esa es como la impresión que nos da, atrás de eso viene como la parte más dura. Y no es tanto atrás, es sobre esa montaña el desarrollo, digamos, del norte, ¿verdad? Obviamente los pueblos de Soloma, Santa Eulalia, Jacaltenango, y obviamente los que van a surgir ya con el influjo de la reforma liberal, como el caso de Santa Cruz Barías y Nentón, ya al norte, ya llegando a la frontera con México. Entonces el territorio de Huehuetenango, pues desde la colonia fue muy, muy amplio, y en la actualidad sigue siendo bastante, bastante grande y lleno de un montón de regiones, o incluso, por decirlo así, microclimas, porque se mencionaba de la colonia esta cuestión perdón, de variantes climáticas, de sitios muy, muy fríos, porque ustedes saben, noviembre y diciembre, allá prácticamente, perdón, es estar bajo cero, en las alturas mayores a los 3.000 metros. También hay sitios muy cálidos, como es el caso de Cuilco. Cuilco lo conocí recientemente, es un lugar muy bonito, y algo muy interesante con Cuilco es que se destaca, o mejor dicho, se destacaba durante la colonia porque tenía tanto población indígena como población mulata. Entonces algo así que se recalga bastante, que es al punto que voy. En el caso de la población, pues podríamos decirlo que fue heterogéneo, porque tenemos población española que van a ser los descendientes de los conquistadores, que van a habitar principalmente dos sitios, que va a ser la cabecera del curato de Concepción Huehuetenango y el pueblo, actualmente la villa de Chiantla, que van a ser principalmente estos sitios de población española y mestiza. Mientras que el resto, tanto el norte como el sur, perdón, tanto al norte como al sur de los Cuchumatanes, pues se va a observar mucha población indígena. Y obviamente si revisamos las cifras de los censos, de los últimos censos de Guatemala, pues arroja que más del 60-70% de la población de Huehuetenango corresponde a un grupo étnico. Y en la actualidad, pues esa, como decirlo, esa heterogeneidad de grupos indígenas, pues ha hecho que Huehuetenango pues tenga esas grandes diferencias lingüísticas, por ejemplo, con el MAM, con el Canjobal, con el Popti, con el Tectiteco, ahorita se me fueron los otros idiomas, pero en total son 8, en la actualidad son 8 comunidades lingüísticas las que confluyen en Huehuetenango. Y el grupo mayoritario, que en este caso es el MAM, y que desde la época colonial se destacó ampliamente por tener el mayor número de hablantes. En este caso, pues la configuración social de la población, pues hay una de las cosas muy importantes acá, es que era gente muy apegada a la tierra, y tal como les mencionaba hace rato, está esta idea del campesinado, que aunque se haya hecho las reducciones o las congregaciones de población indígena, estas personas seguían, digamos, regresando a sus sitios de origen. Y eso se observa mucho en pueblos del norte, como es el caso de San Mateo Ixtatán, que el sitio de la cabecera municipal de este lugar es un valle, pero obviamente hay gente que aún realiza ceremonias y llenas de sincretismo religioso en Carbao Calvario, que es
el sitio más representativo de ahí, del cual hay mucha información y muchos aportes por parte del doctor Carlos Navarrete, que es otro de los personajes que se ha destacado por su investigación en esta región del país. Entonces, en este caso, pues podemos hablar que era, bueno, la colonia era, como les decía, una población muy apegada a la tierra y sobre todo, por decirlo así, un territorio con mucha pobreza, y creo que esto es algo que no ha cambiado mucho y que no me atrevería a decir que no es que la colonia, no es que en la época colonial se haya empobrecido, sino que fue ya que en los siglos posteriores, principalmente a partir de 1871, con el despojo de tierras que existió por parte de los liberales y que dio cuenta a la creación de dos municipios, como lo dije hace ratos, Santa Cruz Baría, Cinentón, que eran parte de las tierras comunales indígenas de aquel tiempo. Y en ese caso la evolución demográfica, tal como se los mencionaba, que a veces se piensa mucho que hubo mucha violencia, que las guerras o todos esos enfrentamientos armados que hubo entre indígenas y conquistadores fueron propicios para que la cantidad de personas descendiera en gran número, pero acá obviamente se encuentra en documentos del Archivo General de Centroamérica, también del Archivo Histórico Arquidiocesano, y que obviamente son pruebas también que el mismo George Lovell en su libro de los Cuchumatanes lo describe como parte importante de esa disminución demográfica, porque durante finales del siglo XVI, estamos hablando más o menos de 1540 en adelante, la población de los Cuchumatanes descendió como en un 75%. Claro, esto suena mucho, pero si lo comparamos con las regiones del Caribe, donde prácticamente barrió con los grupos originarios de esas regiones, pues los Cuchumatanes todavía logró mantenerse. Y eso provocó que a partir del siglo XVII esa curva ascendiera. Y eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, obviamente, así como para dar un poquito de contexto, como se los decía, se menciona que el frío de muchas partes de estas regiones cercanas a los Cuchumatanes hizo que las epidemias como la viruela, el tabardillo y otras no fuera como tan, tan impactantes, sino que como que buscaron más climas cálidos y más frescos para desarrollarse. Y obviamente, digamos, a pesar de la disminución en el número de habitantes, obviamente la gente siguió produciendo, o sea, la agricultura fue la que mantuvo económicamente a la región, y tal como lo menciona acá, que el hecho de que no hubiera un producto motor no impidió pues el desarrollo económico. Porque claro, y la agricultura no solo sirvió para sostener a las familias, a las personas, a la población de los Cuchumatanes, sino también para sostener a los curas, tal como les había dicho. Se les daba almudes, que eran cajitas así de maíz para que tenían que durar tal vez unas semanas, algunos meses, dependiendo del número de personas o frailes en este caso, que estuvieran en los conventos. Y lo que les mencionaba hace rato, la variedad de etnias indígenas y las comunidades lingüísticas. ¿Por qué? Porque era importante que los frailes estuvieran preparados para ir a estas regiones. No era solo como decir en la actualidad, ¿va? Que supónganse ahora, si alguien quiere dar ciencias sociales o historia, tiene que estar preparado. No vamos a mandar al profe de matemática que nos dé sociales, porque tal vez sí le gusta y va a tener una idea, pero es preferible mandar a alguien que esté preparado. Por eso era que se hacía la presentatura y aprendizaje de lenguas por parte de los doctrineros, porque uno de los secretos, o mejor dicho, una de las claves para el éxito de los mercedarios en los Cuchumatanes fue hablarle a la gente en su idioma. Entonces, no es como que me lo van a imponer, sino que la gente prácticamente aprendía la doctrina cristiana en su idioma, perdón. Y tal como se los dije hace rato, la recuperación demográfica a partir del último cuarto del siglo XVII, aquí pues pasó de todo, viruela, tifus, sarampión, tabardío, entre otras, y, y pues sí se pudo recuperar, y por eso también es algo importante decirlo, que en la actualidad o incluso históricamente el partido de Huehuetenango siempre fue uno de los más poblados después del centro.
porque eso lo podemos incluso comparar con la actualidad con el censo de población, que después del departamento de Guatemala, el departamento más poblado del país es Huehuetenango. Huehuetenango ya sobrepasó el 1,000,000 de personas. Entonces eso también dice mucho. Y tal como les decía, ¿va? Los dominicos se establecieron inicialmente, pero como no vieron mucho futuro económico, pues nos vamos a Quiché, nos vamos a las Verapaces, porque ahí fue donde ya se obtuvo mejores ganancias, producto de los ingenios y por supuesto de la ganadería, perdón, en algunas otras regiones. Y que por eso fue que abandonaron rápidamente el territorio de los cuchumatanes. Entonces aquí podemos ver esto. Esta es una de las muchas gráficas que presento yo en mi tesis. Es la evolución demográfica de la población administrada en el curato de Jacaltenango, desde 1737 a finales del siglo XVIII. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya se empieza a ver la recuperación, porque aquí no marqué yo la disminución que hay, pero si se dan cuenta, en aquel tiempo, bueno, 700 personas para 1632 es bien poquito. Y obviamente ya para 50 años después, esto se duplicó, ¿ya? Y aquí hay otro aspecto. Aquí entre 1688 y 1745 sí hay efectos de una pequeña, bueno, no sé por qué le digo pequeña, pero sí hubo una influencia ahí relativa de Tabardillo, que era también otras esas epidemias cutáneas que afectaron, pero que fue mejor tratada que la viruela en sus inicios. Y si nos damos cuenta, hay una explosión demográfica que ahí sí ya duplica mucho más en poco más de 40 años. Ya a partir de 1769, en datos expuestos por Pedro Cortés y Larraz, pues ya vemos un aumento, perdón, de los habitantes en Jacaltenango. Y esto fue en todos los curatos, porque como lo vemos aquí, Jacaltenango era lo que llamamos ahora la región Huista, San Antonio, Santa Ana Huista, Concepción Huista, entre otros de esta región, por decirlo, norte-centro del actual departamento de Huehuetenango. Entonces aquí vamos ya con los aspectos demográficos y económicos. Primero, los curatos. Hay algo muy importante que en las relaciones geográficas hay varias y también visitas pastorales, o sea, cada cierto tiempo, supongamos que las visitas pastorales servían mucho como los censos de ahora. ¿Por qué razón? Una visita pastoral se hacía para determinar cuánta población había, feligreses, niños, en ese caso les decían párvulos, cuántos tributarios, porque así se iba actualizando, o sea, podía hacer visita de Fray Pedro Parra Figueroa, primer arzobispo de Guatemala. Después, algunos años iba a llegar Pedro Cortés y Larraz y había un aumento en el número de tributarios, porque esto iba obviamente iba a aumentar las arcas de la Iglesia Católica. Entonces, también a definir límites, como pasaba que de repente, lo que les decía hace ratito, que había pueblos del norte de San Marcos que ahora eran evangelizados y administrados por los mercedarios por situaciones territoriales, que era más fácil para ellos llegar a Huehue que bajar a San Marcos. Y también la descripción de sus pueblos anexos. Y eso lo vamos a ver ya en un ratito, que cómo era que se veía esa parte del paisaje. Y que obviamente el paisaje de los cuchumatanes no ha cambiado. Lo único que ha cambiado pues son las condiciones en que la gente va viviendo. Y esto va a servir también para determinar cuánto se tiene que tributar al año. Obviamente la congrua sustentación que hablamos al inicio, que es lo que le va a corresponder a los religiosos, porque los religiosos tienen que comer, tienen que beber y tienen que tener su ropa y su transporte ahí al día. Incluso hasta gente que les sirviera la congrua también iba a incluir alguien que cocinara, regularmente era una mujer, un portero que cuidara el convento de cualquier cosa y situaciones ahí por el estilo. Y además también la visita pastoral servía para ver cuántas cofradías habían. Por ejemplo, determinar incluso cuánto iba a pagar cada cofradía, cuánto dinero iban a ofrecer por su misa. Por ejemplo, iba a ser la fiesta de la Concepción, cuánto iban a pagar por la misa de Concepción, su procesión, que la procesión cuando hablamos es
como darle la vuelta ahí a la plaza, regresar y terminar. Algo así como las procesiones eucarísticas que se hacen, que ya pronto se van a realizar. Las limonas de sacramentos por bautizos, matrimonios, entierros y todo eso. También el número de religiosos, porque, por decirlo así, el convento de Nuestra Señora de la Concepción de Huehuetenango era el que tenía más, tenía hasta 25 en una época, mientras que Cacaltenango en algún momento solo tuvo 8, o ya cuando sea la época de secularización de doctrinas, iba a tener solo 4, y hubo otros que solo tuvieron hasta 2, y por supuesto datos de población, ¿ya? O sea, para decir cuántas personas vivían. Y hay una parte que me gusta mucho porque es en Malacatán, porque se cuentan a los niños. Y eso es algo que uno tiene en mente, realizar eso porque en otros lugares no los contaban, no contaban a los párvulos. ¿Y qué pasa con los pueblos anexos? Entonces, lo que les decía al inicio, la distancia que va a haber entre las cabeceras de curato y los pueblos de doctrina, van a haber unos que van a estar a 5 leguas, unos 25, 30 kilómetros, está más o menos cerca. Creo que como entre Huevo y Chantla eran solo 6, porque en la actualidad ay Dios, son como, está muy cerca, hasta caminando se puede ir, en menos de una hora llega uno caminando ahí. Entonces también el dato que les decía de las condiciones climáticas, la mayoría de pueblos pues en la actualidad son templados, pero más o menos cerca de la depresión del Celegua pues son muy muy cálidos, Cuilco por ejemplo, y lo que les decía, ¿va? Cuilco, Aguacatán, perdón, cálidos, Huehue, Chantla como templados, pero arriba de la sierra fríísimos, solo más Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán. Bueno, San Mateo Ixtatán ya es como una parte así media, cálida por la parte norte y al sur bastante, bastante frío. Y la contribución económica, pues en este caso lo obtenido por los sacramentos, bautismos, casamientos, las misas de difuntos, esas eran, pero bastante, bastante nutridas, ¿verdad? Porque no era solo pagar la misa por el difunto, sino se le pagaba el año, o, perdón, en este caso el mes, el año, como hacen muchas familias en la actualidad. Y obviamente, pero también hay hay lugares donde no existen estos datos. Y algo bien importante, el gasto en vino y aceite para diversas celebraciones. En este caso, esto forma parte de la fábrica material. O sea, se caía una iglesia o había que arreglarla, había que contribuir con esto. Entonces, no solo era también comida, bebida, sino también el vino para las distintas celebraciones eucarísticas o sacramentales y el aceite para lámparas de las iglesias, por decirlo así. Y aquí tenemos una pintura que viene del Archivo General de Indias, ¿verdad? Y, y cabal vemos aquí los pueblos. Entonces, el más grandecito que se marca aquí como uno, tal vez acá por la izquierda, este es Huehuetenango, y aquí el resto de pueblos que los tenían. Entonces, ya me estaban diciendo que estábamos al límite, me pasé un poquito, pero ya estamos acá terminando. Entonces, aquí damos por finalizada esta exposición y les agradezco mucho, mucho su atención ante esto, que es un trabajo que, como les digo, se ve terminado, se ve acabado, pero de aquí sale muchísimo para seguir investigando durante muchos años a Huehuetenango. Así que gracias a todos y no me quiero despedir sin agradecer a mi abuela, que en paz descanse, Amparo Alonso, que por ella es una de las grandes motivaciones para esto. Así que les agradezco muchísimo y pasen feliz noche. Buenas noches, gracias por esta magnífica exposición, Douglas. Y tenemos una serie de comentarios. Pues hay saludos de Claudia Marín, dice César Amauri Estrada, saludos mi buen amigo Douglas, Dios lo bendiga. Mafer Ruiz Álvarez, felicidades, muy bien. Dani Dove, éxitos. Lilia Aldana, Cintia Mejía, José Vinicio Vargas, la Natu Cultura, saludos desde Huehue. Pati Ruiz, Evelyn Búcaro. Antes de que se me olvide, piden, por favor, los amigos de Historia GT, Ruth Adriana pide si le pudieras dar una copia de la tesis para enviar al obispado de Huehuetenango, al cardenal Ramazzini, que seguramente le servirá muchísimo.
Bueno, tenemos algunas preguntas de Carlos Arriaga, pero aparte de la plata también fue el azogue, el mercurio, que era algo escaso, inclusive lo traían de él, pero de la misma España o Zacapulas, que donde también había minas de plata. Dice, haces un comentario que hace Carlos Arriaga. Incluso lo de la sal negra, eso sí, no lo mencioné, el caso de Zacapulas y San Mateo Ixtatán, muy famosos por la sal negra. Es correcto, es correcto. Pues sumamente interesante, ahora siempre esas rutas prehispánicas de comercio. Pues, Alfonso Argueta, ahora son los catequistas los que enseñan la doctrina para el bautismo, matrimonio y primeras comuniones, dice. ¿Algo que quisieras ampliar de esta cuestión? Pues en este caso sí, tal como se mencionaba, antes toda la administración o la preparación para esos sacramentos, pues era exclusivamente de los religiosos. Y tal como mencioné en algún momento, pues había, con eso de los bautizos, había algo tan interesante que se daban como espacios como para decir, bueno, hoy nos toca ir a Soloma. Entonces, las personas que tenían a sus hijos ya grandecitos, porque no es como ahora que ya muy pequeños bebés, pues se les administra el sacramento, sino que en aquel tiempo sí era una preparación así ya un poquito más grandes. Entonces había cierta oportunidad para que las familias se prepararan y, digamos, de distintos curatos, llevar a sus hijos y aprovechar esto para así no hacerlos bajar, digamos, a la parroquia más cercana, para evitar inconvenientes. Y porque esto, bueno, no recuerdo bien qué decreto real lo mandaba, pero sí estaba documentado esto como una necesidad para que la gente no se arriesgara, y principalmente a los hijos de estas familias, para así administrarles su bautizo principalmente. Perdón. Perfecto. Escribe Víctor Castillo, el doctor Víctor Castillo. Felicitaciones por el trabajo. ¿Es posible obtener una copia en PDF de tu tesis? Creo que hay varios que lo están solicitando, entonces pues te pediríamos que nos ayudes y lo socializamos nosotros. Sí, ahorita estoy con algunos trámites, entonces ya cuando esté todo ya finalizado, ahí sí, como les digo, eso de mandar la tesis a todos lados va a ser una realidad, porque, bueno, tuve un amigo, porque él ya falleció, Rolfo Escalante. Él fue presidente de la Casa de Cultura de Huehue. Yo con él hace algunos años hablé de esto, y él siempre me decía el comentario de que cuando la van a ir a dejar. También en Chantla platiqué con algunos amigos sobre esto, y pues sí, esto no pasa de estos meses, para que ya se tenga la copia de la tesis, y así ya la puedan ver. Y ahí sí, si tienen comentarios o algo más, pues aquí a la orden como siempre. Perfecto. Y pregunta Alenka Castañeda. ¿Cuáles eran los síntomas de la enfermedad del tarballido? Digamos, el tabardío, como cualquiera de las enfermedades, por ser una infección, fiebres, ¿va? Fiebres, habían ciertas manchas o secreciones de la piel, y ahí también hasta se habla de algo muy parecido a la taquicardia, o así como una inflamación del pecho. Se habla mucho de esos síntomas. Claro, muy diferentes a las de la epidemia que acabamos de pasar. Pero sí, era como piel, respiración y, por supuesto, secreciones bastante fuertes. Lo siento. Bueno, Douglas, te quisiéramos pedir que te despidas de los amigos de Historia GT que han visto tu ponencia en esta noche. Bueno, yo quiero agradecerles de todo corazón su asistencia, su atención. Como les dije hace un rato, pues este trabajo, créanme que hay cuadernos
fotos, hay un montón de cosas que incluso yo creo que me creerían si les dijera que este proyecto pues empezó como con 300, un poquito más de páginas. Claro, con el pasar del tiempo se fueron depurando cosas, pero todo eso que quedó ahí como separado, pues ha servido también para preparar otros temas, ponencias y demás. Y tal como Julio lo mencionó al inicio, pues eso ha sido también importante para presentar en congresos centroamericanos de historia. Si Dios nos presta la vida, nos vamos a Honduras el otro año con otro tema. Si se organiza el Encuentro Nacional de Historia, igual ya tenemos ahí más de algo bueno que decir para seguir en esto, porque créanme que la cuestión de hablar de la historia colonial es algo muy, muy bonito, muy interesante. Y como les comentaba, principalmente hablar del pueblo que uno tanto ama, pues ahí sí, aunque sea un poco subjetivo, uno lo trata de ver lo más objetivo que se pueda. Entonces, yo les agradezco mucho todo esto. Agradezco a mi familia, a mis amigos, a todos su apoyo. Ahí sí las palabras de aliento y como les digo, hace meses cuando fue ahí sí el examen de graduación de este servidor, pues créanme que presentar esto fue sumamente gratificante y saber pues los comentarios de los examinadores en ese día, pero como les digo, ahorita estamos en varias cosas y primero Dios, pues vamos a seguir adelante con todos estos proyectos de historia y de investigación, que a eso nos debemos. Bueno, muchísimas gracias, Douglas, por haber aceptado la invitación de este colectivo. Hemos aprendido Gracias. muchísimo de una historia poco explorada en la región, así que te agradecemos. Y estimado Gracias. público, les agradecemos su participación esta noche y esperamos que estar pendientes de nuestras redes para poder participar en un mes de la siguiente exposición. Saludos y muy buenas noches. Hasta pronto.